Me llamo Lucía Herrera, y durante muchos años creí que había nacido para arruinar la vida de quienes me trajeron al mundo. Mi madre solía repetirlo cada vez que la nevera estaba vacía, cuando el casero llamaba a la puerta o cuando mi padre regresaba borracho después de perder otro trabajo. Desde que naciste, nuestra suerte desapareció. Al principio pensaba que lo decía porque estaba enfadada. Luego comprendí que realmente lo creía. Crecí en un pequeño barrio obrero de Sevilla, en una vivienda antigua donde la humedad cubría las paredes y el invierno parecía entrar por cada grieta. No recuerdo un solo día en que mis padres se abrazaran o se rieran juntos. Solo recuerdo discusiones, gritos y el sonido de los platos rompiéndose contra el suelo. Mi padre, Manuel Herrera, cambiaba de empleo constantemente. Siempre encontraba un culpable para sus fracasos. El jefe, el gobierno, los compañeros, y, cuando no encontraba a nadie más, me culpaba a mí. Eres un gasto. Todo sería distinto si no hubieras nacido. Esas palabras se quedaron grabadas en mi cabeza mucho antes de aprender a multiplicar o escribir correctamente mi nombre. Mi madre, Carmen, tampoco era cariñosa. Nunca me peinaba con cuidado ni me abrazaba cuando lloraba. Si me hacía daño, decía que exageraba. Si sacaba buenas notas, respondía que eso no llenaba la despensa. Aún así, yo seguía buscando una sola palabra de orgullo. Nunca llegó. Con los años empecé a notar algo que hacía enfadar todavía más a mi madre. Mientras otras niñas cambiaban poco a poco, yo empecé a llamar la atención por mi aspecto. Tenía el cabello oscuro, los ojos grandes y una sonrisa que hacía que las vecinas dijeran, Lucía será una mujer muy guapa. Cada vez que alguien decía eso, mi madre apretaba la mandíbula. Cuando llegábamos a casa, cerraba las cortinas. No quiero que estés en la calle enseñándote. Los hombres solo traen desgracias. Yo apenas tenía 13 años. No quería enamorarme de nadie. Solo quería pasear con mis amigas, comer un helado en la plaza y sentir que mi vida era igual que la de cualquier otra chica. Pero mi madre no lo permitía. Después del colegio tenía que volver directamente a casa. Nada de fiestas, nada de cumpleaños, nada de excursiones, nada de salir a dar una vuelta. La única ventana al mundo era la de mi habitación. Desde allí veía a otras chicas riendo mientras caminaban por la calle. Yo las observaba en silencio. Algunas noches imaginaba que era una de ellas. Otras simplemente lloraba hasta quedarme dormida. Un sábado, mi mejor amiga, Elena, llamó a la puerta. Señora Carmen, ¿puede salir Lucía un rato? Vamos todas al parque. Mi madre ni siquiera la dejó terminar. Lucía no sale con niñas que pierden el tiempo. Cerró la puerta de golpe. Escuché como Elena se marchaba lentamente. Nunca volvió a invitarme. Poco después dejé de tener amigas. Era más fácil para todos olvidarse de la chica que nunca podía salir. Cuando cumplí 15 años, mi padre perdió otro empleo. Aquella noche llegó completamente borracho. Lanzó una silla contra la pared. Mi madre empezó a gritar. Los dos discutieron durante varios minutos. Después, mi padre me señaló con el dedo. Todo empezó cuando nació ella. Mi madre no respondió, simplemente bajó la cabeza. Ese silencio dolió más que cualquier insulto, porque significaba que estaba de acuerdo. Aquella noche lloré hasta que amaneció. Y, por primera vez, hice una promesa. Algún día tendría tanto dinero que nadie volvería a llamarme una carga. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo conseguiría. A los 16 años pedí permiso para buscar un trabajo de fin de semana. Pensé que, si ayudaba en casa, mis padres dejarían de odiarme. Mi madre aceptó porque el dinero le interesaba. Conseguí empleo limpiando mesas en un pequeño bar del barrio. Era un trabajo duro. Terminaba con las manos llenas de cortes y los pies destrozados. Pero cuando recibí mi primer sueldo sentí un orgullo inmenso. Compré comida. Le di casi todo el dinero a mi madre. Esperé una sonrisa. Esperé un gracias. Ella contó los billetes y preguntó, ¿eso es todo? Sentí un nudo en la garganta. Ni siquiera levantó la vista para mirarme. Mi padre tomó parte del dinero para comprar alcohol esa misma noche. Yo fingí que no me importaba. Pero sí me importaba. Muchísimo. Desde entonces acepté cualquier trabajo que apareciera. Limpié portales. Cuidé a ancianos. Repartí folletos. Serví cafés. Lavé platos durante horas. Dormía muy poco. Estudiaba cuando todos dormían. Cada euro que ganaba desaparecía en casa. Las deudas seguían creciendo. Y los insultos también. Una tarde llegué agotada. Había trabajado 12 horas seguidas. Encontré a mis padres discutiendo porque no podían pagar la electricidad. Antes de que pudiera decir una palabra, mi padre me lanzó una factura. ¿Ves?
Ni trabajando sirves para sacarnos de pobres. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Recogí la factura del suelo. La doblé lentamente. No respondí. Subí a mi habitación. Me miré en el pequeño espejo agrietado que tenía sobre la cómoda. Vi a una chica cansada. Bonita, según decían los demás, pero completamente vacía por dentro. Apoyé una mano sobre el cristal y me hice otra promesa. No volvería a vivir dependiendo de nadie. Ni de mis padres, ni de un hombre, ni de la suerte, solo dependería de mí. Aún no sabía que esa promesa cambiaría mi destino para siempre, y que, muchos años después, cuando por fin consiguiera todo el dinero con el que había soñado, descubriría que las heridas de la infancia eran mucho más difíciles de vencer que la pobreza. Me acostumbré a vivir con una idea fija en la cabeza: si trabajaba lo suficiente, algún día mi vida cambiaría. Cada mañana me repetía esas palabras antes de salir de casa, aunque por dentro ya no estaba segura de creerlas. Mientras otras chicas de mi edad disfrutaban de los fines de semana, yo pasaba las horas limpiando mesas, fregando suelos o atendiendo clientes con una sonrisa que no sentía. Aprendí que muchas personas solo veían a quienes servían cuando cometían un error. Aún así, nunca dejé de esforzarme. Cada euro que ganaba terminaba en las manos de mi madre. Ella apenas decía: déjalo sobre la mesa. Ni un gracias, ni una mirada de orgullo, solo la sensación de que nunca era suficiente. Una tarde llegué antes de lo habitual porque el restaurante había cerrado por una avería. Al abrir la puerta escuché a mis padres hablando en la cocina. Esa chica solo sirve para traer unas monedas, dijo mi padre. Al menos trabaja. Si fuera lista, encontraría a un hombre con dinero y dejaría de ser una carga. Me quedé inmóvil al otro lado de la puerta. Ni siquiera sabían que los estaba escuchando. Respiré hondo y entré como si no hubiera oído nada. Mi madre sonrió con falsedad. ¿Ya has vuelto? Asentí en silencio. Aquella noche comprendí que jamás conseguiría su aprobación. Por primera vez dejé de trabajar para ellos, empecé a trabajar para mí. Guardaba unas pocas monedas en un viejo bote de metal escondido bajo una tabla suelta del suelo de mi habitación. Era mi pequeño secreto, mi billete hacia la libertad. Pasaron los meses y terminé el instituto con buenas calificaciones. Un profesor me animó a solicitar una beca para estudiar administración y comercio. Tienes talento, Lucía. No desperdicies tu inteligencia. Aquellas palabras significaron más para mí que todos los cumplidos que nunca recibí en casa. Conseguí la beca. Pero estudiar y trabajar al mismo tiempo resultó agotador. Dormía 4 o 5 horas cada noche. A veces me quedaba dormida en el autobús y despertaba varias paradas después. Sin embargo, nunca falté a una clase, nunca llegué tarde al trabajo. Sabía que nadie iba a rescatarme. Durante aquellos años empecé a notar que muchos hombres se fijaban en mí. Algunos clientes del restaurante dejaban propinas exageradas solo para intentar conseguir mi número. Otros hacían comentarios incómodos. Yo sonreía por educación y seguía trabajando. No buscaba un novio, buscaba una salida. Un viernes por la tarde conocí a Álvaro. Era amable, divertido y siempre encontraba una forma de hacerme reír. Durante varias semanas hablamos después del trabajo. Por primera vez en mucho tiempo sentí mariposas en el estómago. Acepté salir con él. Fuimos a caminar por la Plaza de España. Compartimos un bocadillo y hablamos durante horas. Pensé que quizá la vida empezaba a sonreírme. Pero unas semanas después todo cambió. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño bar, Álvaro habló con total naturalidad. No creo en el matrimonio. Las relaciones serias complican la vida. Sentí un vacío en el pecho. ¿Entonces qué buscas? Él sonrió. Pasarlo bien mientras dure. Aquellas palabras fueron suficientes. Al día siguiente terminé la relación. Lloré durante horas. Pero prefería el dolor de una despedida al de una mentira. Los meses siguieron pasando. Conocí a otro chico llamado Sergio. Parecía responsable, trabajador, educado. Pensé que sería diferente. Hasta que un día me pidió dinero para invertir en un supuesto negocio. Cuando me negué, desapareció sin despedirse. Después llegó Iván, muy atento al principio, muy romántico. Hasta que descubrió que yo trabajaba casi todos los días. Entonces empezó a decirme que debía dejar el empleo para dedicarle más tiempo. Una mujer no necesita trabajar tanto si tiene un hombre. Aquella frase despertó todos mis recuerdos. Escuché la voz de mi padre, la de mi madre, la sensación de volver a estar atrapada. Terminé la relación esa misma tarde. Empecé a creer que el amor simplemente no estaba hecho para mí. Me refugié todavía más en el trabajo. Con el dinero que había ahorrado compré un ordenador de segunda mano. Aprendí marketing por internet. Leía libros de negocios en la biblioteca pública. Veía entrevistas de empresarios. Tomaba apuntes en cuadernos viejos. Mientras otros dormían,
Yo seguía estudiando. Había días en los que el cansancio era tan grande que me temblaban las manos, pero seguía adelante, porque tenía miedo. Miedo de volver a ser aquella niña que escuchaba a sus padres llamarla una maldición. Una tarde recibí una llamada de mi madre. Tu padre necesita dinero otra vez. Respiré profundamente. No tengo más. Entonces pide un préstamo. Por primera vez en mi vida respondí con firmeza. No se hizo un largo silencio. Eres una egoísta. Colgó el teléfono, me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. Esperaba sentir culpa, pero no llegó. Solo sentí una extraña paz. Aquella noche abrí el viejo bote donde escondía mis ahorros. No era mucho dinero, pero era mío. Lo sostuve entre las manos y sonreí. Era la primera vez que sentía que mi futuro empezaba a pertenecerme. Sin saberlo, aquel pequeño ahorro sería el primer paso hacia una fortuna que cambiaría por completo mi vida, y también el comienzo de los errores que estaría a punto de cometer. Me mudé a un pequeño apartamento en Madrid con el dinero que había ahorrado durante años. Era un lugar modesto, con paredes blancas, una cocina diminuta y muebles de segunda mano, pero para mí era un palacio. Por primera vez en mi vida podía cerrar la puerta sabiendo que nadie iba a gritarme ni a recordarme que era una carga. Aquella primera noche dormí en un colchón colocado directamente sobre el suelo. No tenía cama, ni sofá, ni televisión. Aún así, jamás había dormido tan tranquila. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. Trabajaba por las mañanas en una cafetería, por las tardes en una tienda de ropa y por las noches hacía cursos gratuitos sobre negocios, ventas y marketing digital. Apenas tenía tiempo para descansar, pero cada nuevo conocimiento me hacía sentir un poco más fuerte. Ya no trabajaba solo para sobrevivir. Trabajaba para construir el futuro que siempre había imaginado. Un día, mientras ayudaba a una clienta en la tienda, una mujer elegante se fijó en mi manera de atender a las personas. Antes de marcharse me entregó una tarjeta de visita. Se llamaba Beatriz Salas y dirigía una pequeña empresa dedicada a vender productos artesanales españoles por Internet. Me dijo que buscaba a alguien con iniciativa y capacidad para aprender. Dudé durante varios días antes de llamarla, pero finalmente reuní el valor suficiente. Beatriz me ofreció un puesto modesto, aunque mejor pagado que cualquiera de mis trabajos anteriores. Acepté sin pensarlo. Durante los siguientes 2 años aprendí cómo funcionaba una empresa desde dentro. Descubrí cómo negociar con proveedores, cómo atraer clientes y cómo organizar un equipo de trabajo. Cada día tomaba notas en un cuaderno que guardaba como si fuera un tesoro. Sabía que algún día todo aquel conocimiento me sería útil. Mientras mi carrera empezaba a mejorar, mi vida sentimental seguía siendo un desastre. Había una parte de mí que deseaba encontrar a alguien que me quisiera de verdad. Sin embargo, otra parte desconfiaba de cualquier persona que se acercara demasiado. A veces pensaba que el amor era un lujo reservado para quienes habían tenido una infancia feliz. Conocí a Javier durante una cena organizada por unos compañeros de trabajo. Era simpático, atractivo y tenía un gran sentido del humor. Durante varios meses me hizo sentir especial. Me llevaba flores, me escribía mensajes todas las mañanas y parecía escuchar cada una de mis preocupaciones. Empecé a imaginar un futuro junto a él, pero una noche, mientras revisaba unas fotografías en las redes sociales, descubrí que llevaba más de un año comprometido con otra mujer. Cuando le pedí explicaciones, ni siquiera mostró vergüenza. Pensaba dejarla cuando encontrara el momento adecuado, dijo con total tranquilidad. Sentí un profundo desprecio. Me levanté de la mesa y no volví a verlo jamás. Aquella traición reforzó una idea que empezaba a crecer dentro de mí. No podía confiar en nadie. Si quería ser feliz, tendría que depender únicamente de mí misma. Decidí concentrar toda mi energía en los negocios. Empecé vendiendo pequeños productos artesanales por Internet desde mi apartamento. Preparaba los paquetes en el salón, respondía personalmente a los clientes y llevaba las cajas hasta la oficina de mensajería después del trabajo. Al principio apenas ganaba dinero, pero poco a poco los pedidos comenzaron a aumentar. Beatriz observó mi esfuerzo y, lejos de enfadarse por tener un proyecto propio, decidió ayudarme. Me enseñó a negociar mejores precios, a crear una marca y a entender lo que realmente buscaban los clientes. Siempre decía que un buen empresario no vende productos, sino soluciones. 3 años después renuncié definitivamente a mi empleo para dedicarme por completo a mi empresa. Fue la decisión más aterradora de mi vida. Si fracasaba, perdería todos mis ahorros. Pero si no lo intentaba, me arrepentiría para siempre. Los primeros meses fueron un caos. Había días en los que solo recibía un pedido. Otros días no vendía absolutamente nada. Llegué a pensar que mis padres tenían razón y que nunca conseguiría escapar de la pobreza. Sin embargo, en lugar de rendirme,
seguí trabajando con más intensidad. Una conocida influencer publicó por casualidad una fotografía utilizando uno de mis productos. En menos de una semana las ventas se multiplicaron de una forma que jamás habría imaginado. Tuve que contratar a mis 2 primeros empleados para poder atender todos los pedidos. Después llegaron 5 más. Luego 10. La pequeña empresa que había nacido en el salón de mi apartamento empezó a crecer sin descanso. Con el paso de los años abrí una oficina, luego otra y finalmente un gran almacén logístico. Los periódicos comenzaron a hablar de mí como la joven empresaria que había construido una compañía desde cero. Muchas personas decían admirar mi historia de superación. Nadie conocía realmente el dolor que escondía detrás de cada sonrisa. El dinero empezó a cambiar mi vida de maneras que nunca había imaginado. Compré un elegante apartamento en una de las mejores zonas de Madrid, un coche de lujo y ropa de las marcas más exclusivas. Cuando caminaba por la calle, la gente me miraba con admiración. Algunos empresarios querían hacer negocios conmigo. Personas que jamás me habían prestado atención ahora buscaban desesperadamente mi amistad. Incluso mis padres reaparecieron después de años de silencio. Mi madre me llamó llorando, diciendo que siempre había estado orgullosa de mí. Mi padre aseguró que nunca había querido hacerme daño. Mientras los escuchaba comprendí que no echaban de menos a su hija. Echaban de menos a la mujer rica en la que me había convertido. Les envié ayuda económica, pero no regresé a casa. Cada vez me resultaba más difícil distinguir quién se acercaba por cariño y quién lo hacía por interés. Dejé de confiar en las personas. Construí un muro invisible alrededor de mi corazón. Sonreía en reuniones, asistía a eventos y aparecía en revistas de negocios, pero por dentro seguía siendo aquella niña que esperaba escuchar un simple "estoy orgullosa de ti". Sin darme cuenta, el éxito empezó a alimentar algo peligroso. Comencé a creer que el dinero podía resolver cualquier problema. Miraba por encima del hombro a quienes tenían menos recursos. Pensaba que, si yo había conseguido salir adelante sola, cualquiera podía hacerlo. Poco a poco me estaba convirtiendo en una persona fría, distante y orgullosa, exactamente el tipo de persona que años atrás había jurado no llegar a ser. Ninguno de mis empleados se atrevía a llevarme la contraria y todos parecían respetarme, pero cuando las luces de la oficina se apagaban y regresaba a mi enorme apartamento, el silencio me recordaba una verdad imposible de ignorar. Tenía éxito, tenía riqueza y tenía poder, pero seguía estando completamente sola. Me convertí en una mujer que ya no reconocía. Cada mañana despertaba en un ático con vistas al centro de Madrid, desayunaba mientras revisaba los informes financieros de mi empresa y pasaba el resto del día rodeada de personas que asentían a todo lo que decía. Había logrado exactamente aquello que prometí cuando era una niña. Nadie volvía a llamarme pobre, nadie podía humillarme y nadie tenía el poder de decidir sobre mi vida. Sin embargo, cuanto más crecía mi fortuna, más pequeño se volvía mi corazón. Empecé a creer que el dinero era la única medida del valor de una persona. Si alguien llegaba tarde al trabajo, lo despedía sin escuchar explicaciones. Si un empleado cometía un error, lo avergonzaba delante de todos. Cuando recibía solicitudes de ayuda para asociaciones benéficas, las rechazaba sin siquiera leerlas. Pensaba que cada uno debía luchar solo, igual que yo lo había hecho. Mis empleados me respetaban porque les daba buenos salarios y la empresa seguía creciendo, pero nadie sonreía cuando yo aparecía. En cuanto entraba en una sala, las conversaciones terminaban y el ambiente se volvía tenso. Yo confundía ese miedo con admiración. Estaba convencida de que ser dura era la única forma de mantener el éxito. Incluso los medios de comunicación comenzaron a describirme como una empresaria brillante pero extremadamente fría. Leí aquellos artículos y sonreí con orgullo, creyendo que era un cumplido. Un sábado decidí conducir sin rumbo para despejar la mente. Aparqué cerca de un mercado tradicional donde los pequeños comerciantes vendían frutas, flores y productos artesanales. Hacía años que no caminaba por un lugar así. Mientras observaba los puestos, una anciana tropezó justo delante de mí. Sus bolsas cayeron al suelo y las naranjas rodaron por toda la acera. Varias personas corrieron para ayudarla, pero yo seguí caminando sin detenerme. Pensé que no era mi problema. Entonces escuché una voz detrás de mí. Un joven alto, con ropa sencilla y las manos manchadas de grasa por trabajar como mecánico, recogía una a una las naranjas mientras hacía bromas para que la anciana dejara de sentirse avergonzada. En pocos segundos consiguió hacerla reír. Cuando terminó, la acompañó hasta un banco y cargó las bolsas por ella. Me sorprendió verlo actuar con tanta naturalidad. El muchacho levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron por un instante. Me sonrió como si me conociera de toda la vida.
Yo respondí con una expresión seria y seguí caminando. Pensé que jamás volvería a verlo, sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Unos días después mi coche de lujo comenzó a fallar en mitad de una carretera secundaria. Llamé al servicio técnico, pero me dijeron que tardarían varias horas. A pocos metros vi un pequeño taller mecánico. Entré con cierta arrogancia, convencida de que aquel lugar no estaría a la altura de mi automóvil. Para mi sorpresa, el mismo joven del mercado apareció limpiándose las manos con un trapo. Sonrió de nuevo al reconocerme. Vaya, la señora elegante del mercado, dijo con una sonrisa divertida. Parece que hasta los coches caros necesitan ayuda de vez en cuando. Estaba convencida de que ser dura era la única forma de mantener el éxito. Incluso los medios de comunicación comenzaron a describirme como una empresaria brillante pero extremadamente fría. Leí aquellos artículos y sonreí con orgullo, creyendo que era un cumplido. Un sábado decidí conducir sin rumbo para despejar la mente. Aparqué cerca de un mercado tradicional donde los pequeños comerciantes vendían frutas, flores y productos artesanales. Hacía años que no caminaba por un lugar así. Mientras observaba los puestos, una anciana tropezó justo delante de mí. Sus bolsas cayeron al suelo y las naranjas rodaron por toda la acera. Varias personas corrieron para ayudarla, pero yo seguí caminando sin detenerme. Pensé que no era mi problema. Entonces escuché una voz detrás de mí. Un joven alto, con ropa sencilla y las manos manchadas de grasa por trabajar como mecánico, recogía una a una las naranjas mientras hacía bromas para que la anciana dejara de sentirse avergonzada. En pocos segundos consiguió hacerla reír. Cuando terminó, la acompañó hasta un banco y cargó las bolsas por ella. Me sorprendió verlo actuar con tanta naturalidad. El muchacho levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron por un instante. Me sonrió como si me conociera de toda la vida. Yo respondí con una expresión seria y seguí caminando. Pensé que jamás volvería a verlo, sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Unos días después mi coche de lujo comenzó a fallar en mitad de una carretera secundaria. Llamé al servicio técnico, pero me dijeron que tardarían varias horas. A pocos metros vi un pequeño taller mecánico. Entré con cierta arrogancia, convencida de que aquel lugar no estaría a la altura de mi automóvil. Para mi sorpresa, el mismo joven del mercado apareció limpiándose las manos con un trapo. Sonrió de nuevo al reconocerme. Vaya, la señora elegante del mercado, dijo con una sonrisa divertida. Parece que hasta los coches caros necesitan ayuda de vez en cuando. Poco a poco nuestras conversaciones empezaron a hacerse más largas. Hablábamos de la vida, del trabajo y de los sueños. Un día me preguntó cuándo había sido la última vez que hice algo solo porque me hacía feliz y no porque aumentara mis beneficios. Me quedé en silencio. No supe qué responder. Él sonrió con tristeza y dijo, entonces llevas demasiado tiempo sobreviviendo y muy poco tiempo viviendo. Aquellas palabras me acompañaron durante toda la noche. Nadie se había atrevido a hablarme con tanta sinceridad en muchos años. Sin darme cuenta, aquel mecánico humilde acababa de abrir una pequeña grieta en el enorme muro que llevaba demasiado tiempo rodeando mi corazón. Durante las semanas siguientes empecé a buscar cualquier excusa para volver al taller de Diego. A veces decía que el coche hacía un ruido extraño que solo yo parecía escuchar. Otras simplemente aparcaba cerca y entraba con la intención de saludarlo. Él siempre levantaba la vista, sonreía con la misma naturalidad y continuaba trabajando como si mi presencia no cambiara absolutamente nada. Aquello me desconcertaba. Estaba acostumbrada a que las personas cambiaran su actitud al descubrir quién era. Algunos intentaban impresionarme, otros buscaban favores y muchos solo querían acercarse a mi dinero. Diego era diferente. Nunca me preguntó cuánto ganaba, nunca quiso conocer mi casa y jamás aceptó que pagara más de lo justo por una reparación. Un viernes, cuando terminó de revisar mi coche, me invitó a tomar un café en un pequeño bar de barrio. El lugar era sencillo, con mesas de madera antiguas y fotografías de Sevilla colgadas en las paredes. No recordaba la última vez que había entrado en un sitio tan humilde. Mientras tomábamos café, Diego comenzó a contar historias divertidas sobre los clientes del taller. Hablaba con tanta gracia que terminé riéndome a carcajadas. Me sorprendió escuchar mi propia risa. Hacía años que no reía de esa manera. Al despedirnos intenté pagar la cuenta de los dos. Él detuvo mi mano antes de que sacara la tarjeta. Invito yo. Te prometí un café, no una reunión de negocios. Me reí por primera vez de buena gana y acepté.
Poco a poco aquella costumbre se convirtió en parte de mi rutina. Caminábamos por el Parque del Retiro, comprábamos bocadillos en pequeños puestos callejeros y pasábamos horas hablando de cualquier cosa. Diego encontraba belleza en los detalles más simples. Se detenía para escuchar a un músico callejero, saludaba por su nombre a los camareros y ayudaba a cualquiera que pareciera necesitarlo. Un día vimos a un anciano intentando cambiar la rueda pinchada de su coche. Sin pensarlo, Diego dejó todo lo que estábamos haciendo para ayudarlo. Tardó casi media hora y terminó completamente manchado de grasa. El anciano quiso darle dinero, pero él sonrió y respondió: si algún día ve a otra persona en apuros, ayúdela usted. Con eso estamos en paz. Mientras regresábamos le pregunté por qué rechazaba siempre el dinero. Él me miró con tranquilidad. Porque hay cosas que valen mucho más que unos billetes. Yo fruncí el ceño. Eso es fácil decirlo cuando no has pasado hambre. Diego permaneció en silencio durante unos segundos. Después respiró hondo. ¿Quién te dijo que nunca pasé hambre? Aquella pregunta me dejó sin palabras. Me contó que había perdido a su padre siendo un niño y que su madre había trabajado limpiando casas para sacar adelante a sus 3 hijos. Él empezó a trabajar muy joven para ayudar en casa. Había conocido la pobreza igual que yo, pero nunca permitió que el resentimiento controlara su vida. Ser pobre duele, me dijo, pero convertirte en alguien incapaz de amar duele mucho más. Aquellas palabras me molestaron porque sentía que hablaba de mí. Cambié de tema inmediatamente. Sin embargo, no pude dejar de pensar en ellas durante días. Poco después lo invité a cenar en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Reservé una mesa privada convencida de que quedaría impresionado. Cuando llegó, apareció con la misma camisa sencilla de siempre. El encargado del restaurante lo miró con desprecio antes de acompañarnos a la mesa. Durante la cena intenté pedir el vino más caro de la carta y varios platos que apenas íbamos a probar. Diego sonrió con educación y pidió un menú sencillo. Cuando terminó la cena, volvió a insistir en pagar su parte. No seas ridículo, Diego. Yo puedo pagar esto 100 veces. Él dejó los cubiertos sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Lo sé. Pero si permito que siempre pagues tú, algún día creerás que también puedes comprar mi dignidad. Sentí un golpe en el pecho. Nadie me había hablado así desde que era una adolescente. Aquella noche apenas pude dormir. Empecé a darme cuenta de que Diego veía cosas de mí que los demás no se atrevían a mencionar. Aún así, una parte de mí seguía rechazando sus palabras. Pensaba que él no entendía lo difícil que había sido llegar hasta donde estaba. Unas semanas después organizamos una gala benéfica patrocinada por mi empresa. Había periodistas, empresarios y celebridades. Diego acudió porque insistí durante días. Nada más entrar noté las miradas de desprecio de algunos invitados hacia su ropa sencilla. Me avergoncé. Sin pensarlo demasiado, le susurré que quizá debería haber elegido un traje mejor. Él sonrió con tristeza. No te preocupa mi ropa. Te preocupa lo que los demás piensen de ti por estar conmigo. Sentí que me habían descubierto. Antes de que pudiera responder, un empresario muy conocido se acercó para saludarme. Se llamaba Alejandro Rivas. Elegante, seguro de sí mismo y dueño de una importante firma de inversiones. Llevaba un traje impecable, hablaba con una educación perfecta y parecía conocer a todas las personas importantes del salón. Durante varios minutos conversó conmigo sobre negocios y proyectos internacionales. Me felicitó por el crecimiento de mi empresa y aseguró que seguía mi carrera desde hacía tiempo. Mientras hablábamos, Diego permanecía unos pasos atrás observándolo todo en silencio. Cuando Alejandro se marchó para atender a otros invitados, Diego se acercó despacio. Ten cuidado con ese hombre. Lo miré sorprendida. ¿Lo conoces? No personalmente. Pero conozco ese tipo de mirada. No estaba interesado en ti, Lucía, estaba calculando cuánto podía sacar de ti. Me molesté de inmediato. Siempre ves lo peor en la gente. Diego negó con calma. No. Solo veo que, cuando alguien habla contigo, mira más tu fortuna que tus ojos. Sentí que sus palabras eran una falta de respeto hacia Alejandro y también hacia mi criterio.
Aquella noche discutimos por primera vez. Antes de despedirnos, Diego me dijo algo que no olvidaría jamás. Hay personas que roban con una pistola y otras que lo hacen con una sonrisa. Aprende a distinguirlas antes de que sea demasiado tarde. Lo vi alejarse caminando bajo las luces de Madrid mientras una extraña inquietud comenzaba a crecer dentro de mí. Sin saberlo, acababa de aparecer el hombre que cambiaría mi destino para siempre, y estaba a punto de cometer el peor error de toda mi vida. Alejandro Rivas comenzó a aparecer en mi vida con una frecuencia que parecía obra del destino. Coincidíamos en conferencias de empresarios, cenas de inversores y eventos benéficos. Siempre encontraba la manera de acercarse a mí con una sonrisa elegante y una conversación inteligente. A diferencia de muchos hombres que había conocido, nunca hablaba de mi aspecto físico. Solo mostraba interés por mis ideas, mis proyectos y la visión que tenía para el futuro de mi empresa. Aquello me hizo bajar la guardia. Pensé que, por fin, alguien valoraba mi inteligencia antes que mi dinero o mi belleza. Poco a poco empezó a invitarme a reuniones privadas donde me presentaba a personas influyentes del mundo empresarial. Gracias a él conocí a importantes inversores y conseguí cerrar varios contratos que hicieron crecer aún más mi compañía. Cada éxito reforzaba la idea de que Alejandro era el compañero perfecto. Mientras tanto, Diego seguía trabajando en su pequeño taller, continuaba escribiéndome algunos mensajes para saber cómo estaba, pero yo respondía cada vez menos. Empecé a pensar que él pertenecía a un mundo que ya había dejado atrás. Una tarde, Diego me pidió que nos viéramos para tomar un café. Acepté más por compromiso que por verdadero interés. Cuando llegué, lo encontré esperándome con la misma sonrisa tranquila de siempre. Hablamos durante unos minutos hasta que mencioné, casi con orgullo, que Alejandro estaba ayudándome a expandir mi empresa por toda Europa. La expresión de Diego cambió inmediatamente. Bajó la mirada durante unos segundos antes de hablar. Lucía, quiero pedirte una cosa. No firmes ningún documento sin revisarlo con un abogado que solo trabaje para ti. Sonreí con ironía. ¿De verdad crees que no sé cuidar mis propios negocios? No dudo de tu inteligencia. Dudo de sus intenciones. Sus palabras despertaron mi orgullo. Después de tantos años luchando sola, no soportaba que alguien cuestionara mis decisiones. Siempre has pensado que el dinero convierte a las personas en monstruos. Estás equivocado. Alejandro es un hombre brillante y honesto. Diego suspiró con tristeza. Ojalá tengas razón. Porque si me equivoco, seré el primero en alegrarme. Pero si tengo razón, ese hombre destruirá todo lo que has construido. Me levanté de la mesa enfadada. Antes de marcharme le dije algo de lo que me arrepentiría el resto de mi vida. La diferencia entre tú y Alejandro es que él tiene ambición. Tú te conformas con reparar coches para siempre. Vi cómo aquellas palabras le atravesaban el corazón. Sin embargo, no respondió con rabia. Solo asintió lentamente y dijo, espero que algún día entiendas que el éxito no siempre tiene el mismo precio para todo el mundo. Me marché sin volver la vista atrás. Aquella fue la última vez que vi a Diego durante muchos meses. Poco después mi relación con Alejandro se hizo oficial. Las revistas comenzaron a publicar fotografías nuestras en eventos exclusivos y los periodistas hablaban de nosotros como la pareja más poderosa del mundo empresarial español. Mis padres, que apenas aparecían cuando yo era pobre, ahora presumían delante de sus vecinos diciendo que su hija salía con uno de los empresarios más importantes del país. Yo ignoraba aquella hipocresía porque estaba demasiado ocupada disfrutando de mi nueva vida. Alejandro siempre sabía qué decir. Me hacía sentir admirada, respetada y comprendida. Poco a poco empezó a participar en las reuniones de mi empresa. Al principio solo ofrecía consejos. Después comenzó a acompañarme en las negociaciones importantes. Finalmente propuso una alianza estratégica entre nuestras compañías para expandirnos a otros mercados internacionales. Sus argumentos parecían impecables. Aseguraba que unidos podríamos duplicar nuestros beneficios en pocos años. Mis asesores mostraron algunas dudas sobre determinadas cláusulas del acuerdo, pero Alejandro siempre encontraba una explicación convincente. Yo confiaba plenamente en él. Había logrado que creyera que compartíamos el mismo sueño. Una noche organizó una elegante cena para celebrar el futuro de nuestras empresas.
Solo asistieron unos pocos socios cercanos. Al terminar la velada me entregó una carpeta con varios documentos. Son los últimos trámites para cerrar la operación. Mañana salgo de viaje muy temprano y sería estupendo dejar todo firmado esta noche. Me sentía cansada después de tantas reuniones. Aún así hojeé rápidamente las primeras páginas. Todo parecía estar en orden. Alejandro se sentó a mi lado y señaló dónde debía firmar. Mientras sostenía el bolígrafo, por un instante recordé las palabras de Diego: no firmes ningún documento sin revisarlo con un abogado que solo trabaje para ti. Dudé apenas unos segundos. Alejandro sonrió con dulzura y tomó mi mano. ¿No confías en mí? Aquella simple pregunta hizo que me sintiera culpable. Pensé que desconfiar de él sería una falta de respeto después de todo lo que había hecho por mí. Sin seguir leyendo el resto del contrato, firmé cada una de las páginas. Alejandro me abrazó y besó mi frente con una sonrisa que entonces interpreté como amor. No podía imaginar que, en realidad, acababa de celebrar la mayor victoria de su vida. Durante las semanas siguientes todo pareció seguir con normalidad. Alejandro viajaba constantemente por supuestas reuniones internacionales mientras yo continuaba dirigiendo la empresa. Sin embargo, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Algunos directivos dejaron de consultarme decisiones importantes. Varios contratos aparecían firmados sin que yo los hubiera autorizado. Cuando preguntaba qué estaba ocurriendo, todos respondían que aquellas instrucciones venían de la nueva estructura de gestión establecida tras la alianza empresarial. Empecé a sentir una inquietud imposible de explicar. Una mañana convoqué una reunión urgente con el departamento jurídico. El abogado principal llegó con el rostro completamente pálido. Colocó una carpeta sobre la mesa y respiró profundamente antes de hablar. Señora Herrera, hay algo que debe ver. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Lo que encontré dentro hizo que el mundo se detuviera. Allí estaba mi firma autorizando la transferencia del 50% de las acciones principales de mi empresa a una sociedad controlada por Alejandro Rivas. También aparecían documentos que le otorgaban poder para tomar decisiones sin mi consentimiento en numerosas áreas del negocio. Sentí que me faltaba el aire. Miré al abogado incapaz de pronunciar una sola palabra. Él bajó la cabeza y dijo en voz baja: legalmente, todo está firmado por usted. En ese mismo instante intenté llamar a Alejandro. Su teléfono estaba apagado. Llamé una segunda vez. Después una tercera. Nada. Pedí que localizaran a su asistente, pero me informaron de que había presentado su dimisión aquella misma mañana. Corrí hasta su oficina. Estaba completamente vacía. Ni un ordenador, ni un documento, ni una fotografía. Solo quedaba el eco de mis propios pasos y una sensación insoportable de haber sido la mujer más ingenua del mundo. Entonces comprendí que Diego había tenido razón desde el principio, pero para cuando abrí los ojos, ya era demasiado tarde. Cuando salí de la oficina de Alejandro sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Durante unos minutos caminé sin rumbo por las calles de Madrid, incapaz de aceptar lo que acababa de descubrir. Todo parecía un mal sueño del que iba a despertar en cualquier momento. Me repetía una y otra vez que tenía que haber un error, que ningún juez validaría unos documentos firmados de aquella manera. Sin embargo, al regresar a mi empresa encontré a mis abogados esperándome con el rostro serio. Después de revisar cada contrato durante horas, todos llegaron a la misma conclusión. Alejandro había preparado aquel plan durante meses. Había creado varias empresas pantalla, había utilizado asesores especializados y había redactado cada cláusula con una precisión impecable. Todo era completamente legal. Yo misma había firmado los documentos que le entregaban el control de la mitad de mi imperio. Sentí un dolor tan intenso que apenas podía respirar. Durante años había creído que nadie volvería a engañarme porque había aprendido a desconfiar de todo el mundo. Al final no me derrotó la falta de inteligencia, sino mi propio orgullo. Pensé que era demasiado lista para ser manipulada y precisamente por eso caí en la trampa. La noticia no tardó en llegar a los medios de comunicación. Los periódicos hablaban del escándalo financiero del año. Los programas de televisión analizaban mi caída mientras supuestos expertos discutían si mi empresa sobreviviría.
Personas que pocos días antes me felicitaban por mi éxito ahora aseguraban que siempre habían sospechado que terminaría fracasando. Algunos socios cancelaron acuerdos por miedo a perder dinero. Varios inversores retiraron su apoyo. Las acciones comenzaron a desplomarse y las pérdidas aumentaban cada semana. La mujer que todos admiraban se había convertido en el tema favorito de quienes disfrutaban viendo caer a los poderosos. Una noche regresé sola a mi apartamento. Encendí las luces y observé aquel lugar enorme donde tantas veces había celebrado contratos millonarios. El silencio era insoportable. Abrí una botella de vino, pero después de servir la primera copa la dejé sobre la mesa sin probarla. Me acerqué al enorme ventanal desde donde podía contemplar las luces de Madrid. Años atrás había mirado aquella ciudad prometiéndome que algún día nadie volvería a hacerme daño. Sin embargo, nunca me había sentido tan rota como en ese instante. De pronto recordé las palabras de Diego: hay personas que roban con una pistola y otras que lo hacen con una sonrisa. Sentí un nudo en la garganta. También recordé el día en que le dije que nunca tendría la ambición necesaria para triunfar. Cerré los ojos con fuerza y deseé poder borrar aquella conversación. Durante los días siguientes intenté localizar a Alejandro por todos los medios posibles. Contraté investigadores privados, recurrí a contactos internacionales e incluso ofrecí una recompensa por cualquier información sobre su paradero. Todo fue inútil. Alejandro había desaparecido sin dejar rastro. Era como si nunca hubiera existido. Solo entonces comprendí que yo nunca había sido la mujer de la que estaba enamorado. Había sido simplemente la propietaria de una empresa multimillonaria. Cuando ya no necesitó seguir fingiendo, desapareció llevándose una parte de todo aquello por lo que había luchado desde mi adolescencia. El golpe económico fue enorme, pero el emocional resultó todavía peor. Dejé de dormir. Apenas comía. Pasaba horas encerrada en mi despacho revisando documentos una y otra vez, buscando un detalle que cambiara la situación. Mis empleados comenzaron a preocuparse por mí. Algunos intentaban animarme, pero yo respondía con frialdad. Sabía que muchos seguían allí únicamente porque aún recibían un salario. Por primera vez entendí que el respeto basado en el miedo desaparece en cuanto el poder empieza a debilitarse. Una tarde recibí una llamada de mi madre. Pensé que quizá, por una vez, llamaba para preocuparse por mí. Me equivoqué. Después de unos segundos de silencio dijo con voz impaciente: he visto las noticias. Dicen que has perdido mucho dinero. Espero que eso no afecte a la ayuda que nos envías todos los meses. Sentí un vacío inmenso. Ni una sola pregunta sobre cómo me encontraba. Ni una palabra de consuelo. Solo le preocupaba el dinero. Colgué sin responder. Aquella conversación me hizo comprender que, aunque hubiera construido un imperio, seguía intentando conseguir el cariño de personas incapaces de dármelo. Esa noche lloré como no lo hacía desde niña. Mientras las lágrimas caían recordé todas las veces que Diego había intentado enseñarme que el dinero no podía llenar el vacío del corazón. Yo nunca quise escucharlo. Había confundido riqueza con felicidad y admiración con amor. Al amanecer tomé una decisión. Conduje hasta el pequeño barrio donde estaba el taller mecánico. El camino me pareció mucho más largo que la primera vez que fui allí. Cada semáforo aumentaba mi miedo. No sabía si Diego querría verme después de la forma en que lo había tratado. Al llegar encontré el taller abierto. Todo seguía igual. Las mismas herramientas, el mismo olor a aceite y el mismo cartel antiguo sobre la puerta. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Entré despacio. Diego estaba reparando un coche. Al escuchar mis pasos levantó la vista. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo una palabra. Él dejó las herramientas sobre la mesa y caminó lentamente hacia mí. No había rencor en su mirada. Tampoco alegría. Solo una inmensa tranquilidad. Yo intenté hablar, pero las palabras no salían. Finalmente las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Bajé la cabeza y, con la voz completamente rota, pronuncié la frase que llevaba semanas atrapada dentro de mí. Lo siento, Diego, debí haberte escuchado. Diego permaneció en silencio durante unos segundos mientras yo seguía llorando sin poder levantar la mirada.
Había imaginado muchas veces aquel momento y siempre pensaba que él me respondería con frialdad o con una simple frase que confirmara mi fracaso. Después de todo, yo había despreciado su forma de vivir, me había burlado de sus sueños y elegí a otro hombre porque creía que el dinero y el poder eran más importantes que la honestidad. Sin embargo, Diego hizo algo que jamás esperé. Dio un paso hacia mí y me ofreció un pañuelo. No dijo te lo advertí. No sonrió con orgullo por haber tenido razón. Simplemente esperó a que recuperara la calma. Aquello hizo que me sintiera todavía más culpable. Cuando por fin pude hablar, le conté todo lo que había ocurrido. Le expliqué cómo Alejandro había preparado cada detalle durante meses, cómo había firmado los documentos sin leerlos con atención y cómo mi empresa estaba perdiendo clientes e inversores cada día. Diego escuchó toda la historia sin interrumpirme. Cuando terminé, respiró profundamente y dijo con una serenidad que me desarmó por completo: las personas inteligentes aprenden de sus errores. Las personas orgullosas intentan esconderlos. Tú has venido hasta aquí porque estás dispuesta a aprender. Aquellas palabras fueron el primer rayo de esperanza que veía desde mi caída. Durante las semanas siguientes empecé a visitar el taller con frecuencia. Ya no iba conduciendo coches de lujo ni vestida con ropa exclusiva. Me presentaba con ropa sencilla, sin maquillaje y sin intentar aparentar que todo estaba bien. Poco a poco volvimos a conversar como en los viejos tiempos. Diego conseguía hacerme reír incluso en los días más difíciles. A veces me obligaba a cerrar el portátil y salir a caminar por un parque. Otras veces preparaba bocadillos y comíamos sentados en un banco mientras hablábamos de cualquier cosa menos de negocios. Al principio me desesperaba perder tiempo de aquella manera, pero poco a poco comprendí que no estaba perdiendo el tiempo, estaba recuperando la vida que había olvidado. Una tarde Diego me llevó a un pequeño comedor social donde varios voluntarios repartían comida caliente a personas sin hogar. Nunca había estado en un lugar así. Me pidió que lo ayudara a servir los platos. Durante varias horas hablé con hombres y mujeres que habían perdido su trabajo, su familia o incluso su salud. Algunos habían sido empresarios, profesores o enfermeros antes de quedarse sin nada. Escuchar sus historias me hizo comprender que cualquiera podía caer si la vida daba un giro inesperado. Al terminar la jornada, una anciana me tomó de la mano y me dio las gracias por haberle servido la cena. Aquellas simples palabras me emocionaron más que cualquiera de los premios empresariales que había recibido en el pasado. Esa noche, mientras regresábamos en silencio, Diego me miró y sonrió. Hoy has sonreído de verdad, dijo. No pude evitar admitir que tenía razón. Por primera vez en muchos años me había sentido útil sin necesidad de ganar dinero. Poco después empecé a revisar la situación de mi empresa con una mentalidad completamente distinta. En lugar de pensar únicamente en recuperar lo perdido, decidí reconstruirla desde unos valores diferentes. Reuní a los empleados que todavía permanecían a mi lado y, delante de todos, les pedí perdón. Les confesé que durante años había confundido liderazgo con autoritarismo y respeto con miedo. Algunos se quedaron sorprendidos. Otros tenían lágrimas en los ojos. Nadie esperaba escuchar aquellas palabras de la mujer que siempre parecía incapaz de reconocer un error. A partir de ese momento cambié muchas cosas dentro de la empresa. Eliminé normas injustas, mejoré las condiciones laborales y comencé a escuchar las ideas de mis trabajadores. Descubrí que muchos de ellos llevaban años teniendo soluciones brillantes, pero nunca se habían atrevido a hablar por miedo a mi reacción. Poco a poco el ambiente empezó a transformarse. Su manera de tratar a las personas hacía que cualquiera confiara en él en cuestión de minutos. Mientras yo dominaba las estrategias empresariales, él entendía como nadie el valor de las relaciones humanas. Formábamos un equipo sorprendentemente equilibrado. Pasaban los meses y, aunque todavía estábamos lejos de recuperar todo lo perdido, la empresa volvía a crecer lentamente. Algunos antiguos clientes regresaron al ver los cambios. Nuevos inversores empezaron a confiar otra vez en nosotros. Los periódicos dejaron de hablar únicamente de mi caída y comenzaron a interesarse por aquella inesperada reconstrucción. Pero el cambio más importante no estaba ocurriendo en los balances financieros, sino dentro de mí. Una noche, mientras caminábamos por las calles iluminadas de Madrid, me detuve frente a Diego. Lo miré durante unos segundos sin decir nada.
Entonces comprendí que el hombre que había buscado durante toda mi vida siempre había estado delante de mí. No era el más rico, ni el más famoso, ni el más poderoso. Era simplemente el único que había permanecido a mi lado cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. Con la voz temblorosa le confesé algo que llevaba demasiado tiempo guardando en mi corazón. Creo que nunca dejé de quererte. Solo estaba demasiado ciega para darme cuenta. Diego sonrió con esa calma que siempre lo había acompañado. Se acercó despacio, tomó mi mano entre las suyas y respondió: el amor no desaparece cuando se equivoca el camino. A veces solo espera a que encontremos el correcto. En ese instante sentí que, por primera vez desde que era una niña, el peso de mi pasado comenzaba a desaparecer. No porque hubiera recuperado el dinero perdido, sino porque por fin había encontrado algo infinitamente más valioso. Una persona que veía mi corazón antes que mi fortuna. El día que decidimos trabajar juntos no firmamos ningún contrato. Después de todo lo que había vivido, comprendí que la confianza no nacía de un documento, sino de las acciones. Diego solo me pidió una cosa: que nunca volviéramos a construir una empresa donde las personas fueran tratadas como simples números. Le di mi palabra y, por primera vez en muchos años, una promesa significaba más para mí que cualquier acuerdo millonario. Empezamos desde lo que quedaba de mi compañía. Habíamos perdido una parte importante del negocio, varios inversores y la confianza de muchos clientes, pero aún conservábamos algo que Alejandro nunca pudo robar: nuestra experiencia. Durante meses llegábamos a la oficina antes que nadie y éramos los últimos en marcharnos. Mientras yo diseñaba nuevas estrategias comerciales, Diego recorría almacenes, hablaba con empleados, escuchaba proveedores y visitaba personalmente a los clientes que habían dejado de trabajar con nosotros. Su forma de tratar a las personas producía un efecto que jamás había visto. La gente no aceptaba volver porque ofreciéramos mejores precios, sino porque confiaban en él. Poco a poco comprendí que una empresa no se levanta únicamente con dinero, sino con reputación y honestidad. Un año después los resultados empezaron a sorprender a todo el mundo. Recuperamos clientes importantes, abrimos nuevas líneas de negocio y lanzamos productos que tuvieron un éxito inesperado. Los medios de comunicación comenzaron a hablar del increíble renacimiento de nuestra empresa. Sin embargo, esta vez las entrevistas eran diferentes. Ya no aparecía sola en las portadas. Siempre insistía en que Diego estuviera conmigo. Los periodistas se sorprendían al descubrir que el hombre que estaba ayudando a reconstruir uno de los negocios más prometedores del país seguía vistiendo con la misma sencillez y conduciendo una vieja furgoneta. Él nunca cambió su forma de ser, seguía desayunando en el mismo bar de barrio, saludando a todo el mundo por su nombre, y ayudando gratuitamente a los vecinos cuando alguno tenía problemas con su coche. Cuanto más éxito alcanzábamos, más humilde se volvía. Aquello me recordaba cada día el tipo de persona que quería llegar a ser. 2 años después inauguramos la nueva sede central de la empresa. Durante el discurso de apertura observé a cientos de empleados aplaudiendo con una sonrisa sincera. Recordé la época en la que todos bajaban la cabeza cuando yo pasaba por su lado. Aquella diferencia valía mucho más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. La empresa siguió creciendo a un ritmo extraordinario. Abrimos oficinas en Portugal, Italia, Francia y varios países de Latinoamérica. Nuestro modelo de negocio se convirtió en un ejemplo para otras compañías porque combinaba rentabilidad con un fuerte compromiso social. Cada año destinábamos parte de los beneficios a programas de formación para jóvenes sin recursos y ayudábamos a pequeños emprendedores a iniciar sus propios negocios. Era la forma de ofrecer a otros la oportunidad que yo nunca había tenido. 5 años después de mi caída, una prestigiosa revista económica publicó un artículo que ocupó la portada nacional. El titular decía: Lucía Herrera y Diego Álvarez construyen un imperio empresarial valorado en más de 100 millones de euros. Cuando vi aquella cifra recordé a la niña que dormía en una habitación húmeda de Sevilla escuchando a sus padres decir que era la causa de su pobreza. Si aquella niña hubiera podido verme, jamás habría imaginado que algún día alcanzaría semejante éxito. Pero el mayor logro no era el dinero. El verdadero triunfo era haber llegado hasta allí sin perder de nuevo mi humanidad. Una tarde, después de una larga reunión, Diego me pidió que lo acompañara al pequeño taller donde nos habíamos conocido. El local seguía abierto porque él nunca permitió que lo cerraran. Decía que aquel lugar le recordaba quién era realmente.
Entramos y todo parecía detenido en el tiempo. Las herramientas, el viejo banco de trabajo y el olor a aceite seguían exactamente igual que el primer día. Diego abrió un cajón y sacó una pequeña caja de madera. Me miró con la misma serenidad que había visto en sus ojos desde la primera vez que nos encontramos. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Después tomó mi mano y dijo: hace años pensabas que necesitabas a un hombre rico para ser feliz. Yo solo quería que encontraras a alguien que te quisiera incluso cuando no quedara nada. Hoy ya no me importa cuánto dinero tengamos. Si mañana lo perdiéramos todo, volvería a empezar contigo las veces que hiciera falta. Sentí como las lágrimas llenaban mis ojos antes de que pudiera responder. Diego abrió lentamente la caja y apareció un anillo sencillo, muy lejos de las joyas lujosas que tantas veces había visto en los escaparates. Sin embargo, jamás había contemplado algo tan hermoso. Se arrodilló frente a mí y preguntó con una sonrisa nerviosa: Lucía Herrera, ¿quieres casarte conmigo? Apenas pude contener el llanto. Asentí varias veces antes de conseguir pronunciar una sola palabra. Sí. Diego colocó el anillo en mi dedo mientras yo lo abrazaba con todas mis fuerzas. No necesitábamos fotógrafos, periodistas ni invitados importantes. Solo estábamos nosotros dos, en el mismo lugar donde comenzó una historia que casi destruí por culpa de mi orgullo. Nos casamos unos meses después en una ceremonia íntima celebrada en Sevilla, rodeados únicamente de las personas que habían permanecido a nuestro lado en los momentos más difíciles. Cuando caminaba hacia el altar comprendí que la riqueza más grande que había conseguido en toda mi vida no estaba en mis cuentas bancarias ni en el valor de mi empresa. Caminaba hacia el hombre que me había enseñado que el éxito solo tiene sentido cuando puedes compartirlo con alguien que te ama por quien eres y no por lo que posees. Mientras sostenía su mano durante la ceremonia, tuve la certeza de que el capítulo más importante de nuestra historia apenas estaba comenzando. Después de nuestra boda, la vida siguió avanzando con una tranquilidad que durante muchos años creí imposible. La empresa continuó creciendo hasta convertirse en una de las más importantes de Europa. Firmábamos acuerdos internacionales, abríamos nuevas sedes y recibíamos premios que reconocían nuestro trabajo. Sin embargo, a diferencia de la mujer que yo había sido en el pasado, aquellos logros ya no definían mi felicidad. Al terminar cada jornada regresaba a casa con una sola ilusión: cenar junto a Diego y disfrutar de una conversación sin hablar de negocios. Había aprendido que el verdadero lujo era tener paz. Un año después de casarnos recibimos la noticia que cambió nuestras vidas para siempre. Estaba embarazada. Cuando vi el resultado positivo de la prueba sentí que el tiempo se detenía. Durante varios minutos permanecí inmóvil con las manos temblando. Después busqué a Diego por toda la casa. Lo encontré en el jardín cuidando unas plantas. Apenas fui capaz de pronunciar unas palabras antes de romper a llorar. Él entendió la noticia con solo mirar mis ojos, me abrazó con tanta fuerza que ambos terminamos riendo y llorando al mismo tiempo. Aquella noche permanecimos despiertos durante horas imaginando cómo sería nuestro futuro. Por primera vez no hablábamos de empresas, inversiones ni cifras. Solo hablábamos del pequeño milagro que estaba creciendo dentro de mí. Conforme avanzaba el embarazo empecé a recordar mi propia infancia. Cada visita al médico, cada patadita del bebé y cada fotografía de la ecografía despertaban recuerdos que llevaba años intentando olvidar. Recordaba a mi madre gritándome, a mi padre culpándome de todas sus desgracias y a aquella niña que se dormía creyendo que nunca sería suficiente para nadie. Una noche desperté sobresaltada después de soñar que repetía los mismos errores con mi hija. Diego me encontró llorando en la oscuridad. Me abrazó sin hacer preguntas. Cuando conseguí calmarme le confesé mi mayor miedo. ¿Y si algún día me convierto en mi madre? Diego tomó mi rostro entre sus manos y respondió con una serenidad que siempre conseguía tranquilizarme. Las personas que desean romper un ciclo ya han dado el primer paso para conseguirlo. Tú nunca serás como ella porque cada día eliges amar en lugar de herir. Sus palabras quedaron grabadas para siempre en mi corazón. A partir de aquel momento tomé una decisión que sorprendió a todo el consejo de administración. Anuncié que dejaría la dirección ejecutiva de la empresa durante un largo periodo para dedicarme plenamente a mi familia. Muchos empresarios pensaron que estaba cometiendo un error.
Algunos medios incluso publicaron artículos diciendo que ninguna mujer debía apartarse de un imperio valorado en más de 100 millones de euros. Yo sonreía al leer aquellas opiniones porque, por primera vez, no necesitaba demostrar nada a nadie. Confiaba completamente en Diego. Él aceptó asumir la gestión diaria de la empresa con una condición: cada decisión importante seguiríamos tomándola juntos. Así fue como dejamos de ser únicamente marido y mujer para convertirnos también en compañeros de vida y de sueños. Meses después nació nuestra hija. La llamamos Sofía. Cuando la sostuve por primera vez entre mis brazos comprendí que acababa de encontrar la razón más importante de toda mi existencia. Era tan pequeña, tan frágil y tan perfecta que no pude contener las lágrimas. La observé dormir sobre mi pecho y recordé todas las veces que yo había necesitado un abrazo parecido cuando era niña. Entonces le hice una promesa en silencio. Nunca crecerás preguntándote si eres suficiente. Nunca escucharás que eres una carga. Nunca dudarás de cuánto te queremos. Aquella promesa se convirtió en la regla más importante de nuestro hogar. Con el paso de los años la empresa siguió prosperando bajo la dirección de Diego, mientras yo dedicaba gran parte de mi tiempo a criar a Sofía. No dejé de trabajar por completo, seguía participando en las decisiones estratégicas y asistía a las reuniones más importantes, pero ya no sacrificaba a mi familia por ningún contrato. Cada tarde esperaba a mi hija a la salida del colegio. Jugábamos en el parque, preparábamos galletas los fines de semana y le leía cuentos antes de dormir. Eran momentos sencillos, pero valían más que cualquier premio empresarial. Un día, cuando Sofía tenía 6 años, llegó corriendo desde el colegio y me abrazó con fuerza. Mamá, hoy la profesora nos pidió escribir quién era nuestro héroe. Todos eligieron deportistas o personajes famosos. Yo te elegí a ti. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y por qué me elegiste?, le pregunté sonriendo. Ella respondió con la inocencia que solo tienen los niños. Porque tú siempre me haces sentir que puedo conseguir cualquier cosa. Aquellas palabras rompieron definitivamente las cadenas que había arrastrado desde mi infancia. Comprendí que el verdadero éxito no había sido construir una empresa de 100 millones de euros. El verdadero éxito había sido criar a una hija que jamás tendría que sanar las heridas que yo llevé durante media vida. Años después regresé a Sevilla junto a Diego y Sofía. Caminamos por el viejo barrio donde crecí. La casa donde pasé mi infancia seguía en pie, aunque mucho más deteriorada. Permanecí unos minutos observando aquella fachada llena de recuerdos dolorosos. Diego tomó mi mano y Sofía abrazó mi pierna sin entender por qué tenía los ojos llenos de lágrimas. Sonreí, respiré profundamente y me alejé sin mirar atrás. Ya no necesitaba volver a entrar en aquella casa para demostrar que había vencido a mi pasado. Mi hogar ya no era aquel lugar lleno de gritos y culpa. Mi hogar era la mano de Diego entre la mía, la risa de Sofía corriendo delante de nosotros y la paz que por fin había encontrado. Mientras el sol comenzaba a ocultarse sobre las calles de Sevilla, comprendí que la pobreza más terrible nunca había sido la falta de dinero, sino la falta de amor. Y también comprendí que la mayor riqueza que una persona puede dejar a sus hijos no son millones, empresas ni propiedades, sino un hogar donde cada abrazo les recuerde todos los días que son profundamente amados. Ese fue el legado que decidimos construir para Sofía, y el único del que me sentiría orgullosa para siempre.